El iluminismo, también llamado siglo de las luces, abarca los siglos XVII y XVIII. En esta etapa son fundamentales los cuestionamientos filosóficos acerca de la capacidad y los límites del conocimiento humano. Surge un espíritu crítico y se admiten la razón y la experiencia como las dos únicas vías de conocimiento. El iluminismo se produce a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos fundamentales del movimiento se dio antes que en otro lugar, pero donde realmente se asentó fue en Francia, donde la admiración por la cultura y las tradiciones inglesas fueron difundidas por Voltaire, produciéndose así el enciclopedismo, con sus principales representantes como Montesquieu, Rousseau y Buffon, entre otros. Poco a poco se fue extendiendo hacia otras zonas europeas a lo largo del siglo XVII, llegando a lugares como los Países Bajos, Italia, España, etc., e incluso llegó a las colonias americanas. Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. En este movimiento aparecen filósofos los cuales buscan un método para avanzar en el conocimiento de manera infalible, mientras que otros se orientaron hacia el empirismo, es decir, el método que privilegia por encima de la pura actividad mental los conocimientos que se obtienen mediante la percepción y la experiencia. En este periodo también tiene enorme importancia los desarrollos de la filosofía política, en los cuales se busca explicar, a partir de una experiencia histórica diversa de la de los antiguos, el surgimiento de la sociedad política. Los filósofos se preguntaban, ¿por qué es necesario ser gobernado por un rey? ¿O es mejor a través de un representante? En esta etapa también resurge la idea de que debe existir un contrato social, es decir, un contrato imaginario celebrado entre los miembros de una comunidad mediante el cual se acepta el gobierno de uno o de un grupo a cambio de la tranquilidad, la estabilidad social. El iluminismo se nutrirá filosóficamente de varios movimientos y corrientes del pensamiento, empezando por el moderno del siglo XVII. Entre ellos cabe destacar el antropocentrismo, es decir, un nuevo renacimiento en que todo gira en torno al ser humano y en particular en torno a su razón material y sensible. Luego está el racionalismo, el cual es todo que se reduce a la razón y la experiencia sensible y lo que ella no admite no puede ser creído. El empirismo, una teoría que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Luego está el materialismo, idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta. El hipercriticismo, luego está el pragmatismo. Su concepto de base es que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real. El idealismo, idea de que los humanos son capaces de elaborar concepciones de naturaleza mediante la reflexión. Y el universalismo, creencia en la existencia de una verdad universal. Immanuel Kant escribió que la clave está en la fórmula latina saper aude, que según él significa, ten el valor de servirte de tu propia razón. Esa es la tarea del hombre moderno. Kant trabajó sobre 4 cuestiones fundamentales: el mecanismo y los límites del conocimiento humano, la ética, el sentimiento estético y el sentido de la evolución biológica. Por el modo de plantear los problemas, que reniega tanto del idealismo dogmático como del reduccionismo empirista, la filosofía kantiana se denomina filosofía crítica. René Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna, debido a su decisión de rechazar las verdades recibidas, por ejemplo, de la escolástica,
combatiendo activamente los prejuicios. También por haber centrado su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo necesario para llegar a ver claro en otros temas de mayor importancia intrínseca, la moral, la medicina y la mecánica. En esta prioridad que concede a los problemas epistemológicos, lo seguirán todos sus principales sucesores. Hume afirma que todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible. Cree que todo el conocimiento humano proviene de los sentidos. Nuestras percepciones, como él las llamaba, pueden dividirse en dos categorías: ideas e impresiones. Con el término impresión se refiere a nuestras percepciones, cuando oímos, vemos, sentimos, amamos, odiamos o deseamos. Y las ideas son impresiones menos vívidas de las que somos conscientes cuando reflexionamos sobre algunas de las sensaciones anteriormente mencionadas. La modernidad tardía, última etapa de la filosofía moderna, abarca desde fines del siglo XVIII hasta entrando el siglo XIX. La modernidad tardía propone que las sociedades contemporáneas son una continuación clara de transiciones institucionales y desarrollos culturales modernos. Los filósofos del siglo XIX parecen enfatizar que la racionalidad humana es una gran herramienta, pero también entienden, a la luz de la experiencia histórica, que ella ha producido guerra de crueldad, la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud, la degradación de lo semejante en beneficio individual. Estos filósofos procuran o bien hallar un sistema que explique estos conflictos poderosos o encontrar herramientas conceptuales que permitan enfocar y resolver algunos de los aspectos particulares. La filosofía de Comte consistía en la asunción de la razón y la ciencia como única guía de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismos teológicos o metafísicos. La idea básica de Comte era que toda la ciencia formaba una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior. En la base estaban las matemáticas, seguida por la mecánica, la física, la química, la biología y por último la sociología. Comte vio en esta ciencia la respuesta a los problemas del hombre y la sociedad. Comte afirma que solo el positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan nuestra propia historia social. Hegel creía que los filósofos tenían una capacidad especial para entender la historia, pues los filósofos saben que la razón es soberana del mundo y que la historia de la humanidad se presenta como el despliegue de un proceso racional. Él defendía un tipo de razón que resultaba de la relación dialéctica entre los raciocinios individuales y los hechos impredecibles de la realidad, y cuya sustancia sólo podía aprenderse a posteriori, siendo de esta forma una razón histórica a la vez que colectiva. ¿El conocimiento humano tiene límite? ¿Por qué es necesario ser gobernado por una autoridad? ¿El libre albedrío es real o solo una ilusión? ¿Es necesario la existencia de las leyes si somos seres racionales? ¿Somos libres o estamos sometidos a la sociedad que vivimos? En momentos críticos, la racionalidad humana se sobrepone a los